Buenos días, mi nombre es Kevin Geoffrey Gómez Vázquez, soy residente de primer año del servicio de neumología. Vamos a abordar el tema de hoy, diabetes tipo 1, en parte en lo que conllevan de sus generalidades y otras incurrencias. Um, Muy bien, como definición, pues vamos a encontrar a la diabetes una enfermedad de carácter autoinmune y también crónica, que se caracteriza por una deficiencia absoluta de la insulina y a su vez una hiperglucemia resultante. La pérdida de secreción de insulina puede ocurrir de forma gradual o súbita. La misma producción de insulina se puede acomplejar con la insulina residual, es decir, con su preformación a través del péptido C, que bueno, en la mayoría de las situaciones detectamos este tipo de diabetes, vamos a encontrar un péptido C detectable, inclusive pues puede presentarse de forma inicial más alto, pero no es cardinal de la enfermedad. Encontraremos que la diabetes pues se presenta principalmente de tipo 1 en jóvenes, con ello pues una complicación asociada a la cetoacidosis diabética, como bien sabemos, pero pues no es exclusiva de ese grupo de etario. Dentro de su epidemiología y genética encontraremos cifras que nos aborda los Estados Unidos en lo que son estos años recientes, de 2001 al 2015, en donde se comenta que hay más casos de diabetes tipo 1, de 22.9 casos promedio por cada 100.000 personas, entre ellas pues todas menores de 65 años, con un promedio de 15 años de edad, inclusive se puede llegar a presentar en menores de 5 años. En sí es una enfermedad poligénica con concordancia de gemelos, se puede presentar de 30 hasta un 70%, si es que es heredable. Riesgos de hermanos se asocia hasta un 6 a 7% y de 1 a 9% para niños que tienen pues un padre con diabetes tipo 1. Se ha asociado a algunos haplotipos como el HLA-DRB1, 0301-DQA1, que es el DR3, y el HLA-DRB1 040-1-DA1, que es DR4 y DQ8. Estos se asocian principalmente hasta en un 50% de los rasgos de heredabilidad de la enfermedad y pues predomina en lo que es la raza blanca. Dentro de la etiología vamos a encontrar pues una destrucción de carácter autoinmune de las células beta en los islotes pancreáticos, que bueno, provoca una deficiencia ya sea como comentamos pues rápida o progresiva de carácter absoluto también. Bueno, se cree que existe la predisposición genética, como comentamos, pero bueno, no es esto nada más predomina hasta un 90% de los casos, ya que en otros no se ha asociado los anticuerpos propios de la diabetes tipo 1. Generalmente se cree que puede, entre otros factores, asociarse a virus, factores ambientales, incluidos dietéticos y otros factores estresantes, que pueden generar a su vez la destrucción de células beta autoinmunes. Encontraremos que estos anticuerpos predominantes en esta entidad van a ser los anticuerpos citoplasmáticos de células de los islotes, como tal, abreviados como ICA, anticuerpos contra la misma insulina, IAA, la isoforma 65 de la descarboxilasa del ácido glutámico, o GAT65, esta es de amplia frecuencia. El antígeno de insulinoma 2 o bien tirosina fosfatasa 2 de los islotes también puede estar presente, y la isoforma 8 del transportador de zinc. Como tal, el hecho de tener estos anticuerpos pues no define a la entidad. Realmente pues pueden presentarse algunos, como pueden ser dos o como pueden ser inclusive pues la mayoría.
Esto acorde pues a las etapas propias que desencadene la enfermedad, como comentaremos a continuación. Entre los datos distinguibles se puede denotar a los anticuerpos contra insulina, principalmente predominante en niños, y al GAT65 más común en adultos. Hablando de el proceso fisiopatológico de la enfermedad, encontraremos una presentación de péptidos a través de las células beta, que van a presentar las células propiamente presentadoras, las células presentadoras de anticuerpos. Estas, a su vez, van a aportar autoantígenos que, bueno, van a migrar hacia los ganglios linfáticos, pancreáticos, donde van a interactuar con los linfocitos TCD4 y, a su vez, van a mediar en la activación de los linfocitos TCD8, mismos que van a regresar a los islotes y van a alisar las células beta pancreáticas, que van a expresar a su vez autoantígenos inmunogénicos en moléculas propiamente de superficie del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y a su vez pues tendremos que las células de las células beta, pues va a haber una exacerbación por la liberación de citocinas proinflamatorias. En sí pues es el típico caso de reacción autoinmune, en donde se presenta un antígeno, la célula presentadora pues hace reacción con ciertas citocinas, y a su vez pues va a haber reclusión de ciertas células inflamatorias como macrófagos, neutrófilos, células natural killer, y todo ello pues van a conllevar a la reacción que van a liberar especies reactivas de oxígeno de las células mismas, y esto va a ampliar pues la autoinmunidad. En sí es como que la base fisiopatológica pues, principal de esta enfermedad. Hablando de un proceso descrito por un científico llamado Eisenbarth, comenta que la historia natural de la misma es a través de un proceso gradual y ocurrente por la misma edad. Hablamos de que va a haber una predisposición genética muy probable, en donde va a ocurrir una variación en lo que es la masa y función como tal de las células beta, y esto pues desencadena en sí la reacción autoinmune de los mismos anticuerpos, como comentábamos. En torno a ello, tendremos que va a haber una pérdida progresiva de las células beta que pues llega a recaer, y a su vez pues se irán presentando algunos otros rasgos, pues por ejemplo en la analítica, como por ejemplo la disglucemia, antes que la propia clínica del paciente. Tendremos una disminución en la función de las células beta, que bueno, no se relaciona en sí a la masa de las mismas, y pues tendremos como dato cardinal inmunogénica. Hablamos de 3 estadios, simplemente se dividen en estadio 1, 2 y 3. Entonces, comenzando por los primeros 2, son de carácter presintomático. Después, el estadio 3 ya es con un carácter clínicamente y sintomático. Aquí la diferencia es que en los primeros 2 estadios va a haber un predominio de autoanticuerpos, y no vamos a tener disglucemia en el estadio 1, a diferencia del estadio 2, que va a presentar pues datos propios de una prediabetes, pero inclusive pues los dos se resalta que son asintomáticos. En el estadio 3 puede haber una pérdida como tal de los mismos autoanticuerpos, ya no van a ser tan detectables como en los otros 2 estadios, y pues aquí ya va a haber una clínica más florida, respectivamente, como comentábamos, a través de la destrucción de las células beta en cuanto a masa y función. Y pues ya tendremos aquí un criterio diagnóstico conforme la misma diabetes. Entonces, pues es como que una progresión de la enfermedad acorde a su historia natural. Y bien, encontraremos ciertos factores que contribuyen a la progresión de la enfermedad. Hay un estudio llamado de Seiger y algunos otros autores que, bueno, estudiaron una población promedio de 13.377 jóvenes en riesgo
desde su periodo de recién nacidos hasta lactantes, en donde se abordaron acorde a sus haplotipos, que bueno, conllevaban de alto riesgo, es decir, que tenían predominancia acorde a sus familiares con diabetes tipo 1, y encontraremos, acorde a la gráfica, una progresión significativa en lo que respecta a estos mismos haplotipos conforme transcurren los años. Es decir, que de forma inicial, pues no tendremos el diagnóstico como tal, a pesar de una fuerte sospecha, por lo cual, pues estos pacientes requieren de un seguimiento constante para poder tener pues el diagnóstico confirmatorio o como tal, pues descarte. Esto es lo más predominante de este estudio. Los criterios diagnósticos, pues los comentados de siempre, en cuestión de la última actualización de la ADA en el año 2023, pues encontraremos una glucosa en ayuno con un periodo de 8 horas, la cual pues debe de ser por arriba o igual de 126 miligramos por decilitro, equivalente a 7 milimoles litro. Entre otros criterios, encontraremos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en donde se da precisamente una dosis equivalente de glucosa de 5 gramos, y esta pues disuelta en agua, la cual pues a las 2 horas se debe de medir para poder obtener un resultado de 200 miligramos por decilitro o más, equivalente también a 11.1 milimol litro. Entre otro diagnóstico, pues tendremos la hemoglobina glucosilada con un 6.5% para resultar positivo ante la enfermedad, o bien en un que tenga pues datos de clínica franca de hiperglucemia o una precisamente crisis hiperglucémica, y con ello pues una obtención de una glucosa en plasma de 200 miligramos por decilitro. Como tal, se refiere que todas las pruebas, a excepción de la clínica hiperglucémica de 200, pues se deben de repetir, por lo menos ya sea con la misma muestra en diferentes tiempos o inclusive separados en diferentes ocasiones para poder hacer el diagnóstico confirmatorio. Y pues únicamente estos son pues los criterios diagnósticos para sospechar de la diabetes. Encontraremos el cuadro clínico, pues precisamente en niños hay una predominancia en cuestión de los datos de hiperglucemia. Hablamos lo característico de la triada de polidipsia, poliuria, polifagia. Predominancia también en otros datos como fatiga, debilidad, pérdida de peso involuntaria, visión borrosa, enuresis nocturna, entre otros. En la diabetes del adulto como tal, pues no es la misma forma de presentación clínica debido a que pues no se ha detectado hasta el momento. Esto infiere que pues no ha tenido una respuesta pues progresiva de forma característica como los niños, y por ello es que bueno, no desarrollan la clínica tan marcada como estos, y pues la cetocidosis asimismo pues resulta menos común. Encontraremos que los niveles de péptido C se pueden encontrar, se pueden usar cuando hay dudas sobre qué tipo de diabetes está presente. Si la duración de la diabetes llega a exceder de los 3 años, el péptido C se puede encontrar por arriba de los 600 picomoles litro, y esto pues sugiere fuertemente una diabetes tipo 2. Y un péptido C bajo, menor de 200 picomoles por litro, o bien indetectable, ya nos hace confirmar el propio diagnóstico de diabetes tipo 1. Esto pues también aunado a si ya hemos solicitado autoanticuerpos como los mencionados anteriormente, que pudiesen salir positivos o no. Respectivamente, la evaluación pues debe ser dirigida. Estos pacientes se deben de monitorear por medio de hemoglobina glucosiladas de cada 3 a 6 meses.
Hay que sacar un historial médico completo, respectivamente antecedente de su educación diabética, ya que hoy en día, pues muchos pacientes pues están ya sea mal informados, mal controlados respecto a su tratamiento por olvidos, porque realmente no se están monitorizando. Entonces, pues hay que tener un control estricto en lo que refiere a la glucosa en sangre, como también la presencia de posibles cetonas. El uso continuo de glucosa por medio de monitoreo ha sido muy destacado en los últimos años, debido a que tiene buenas cifras de control y evitamos con ello menor riesgo de hipoglucemias. Hay que investigar cualquier tipo de recomendación que tenga el paciente, tratamientos alternos, inclusive si es que el mismo emplea ya glucagón por alguna otra afectación, su tipo de dieta, inclusive pues los mismos pacientes desde su hogar no están tan instruidos para este tipo de nutrición. Entonces, pues si no lleva de la mano el tratamiento farmacológico con su dieta, pues realmente va a conllevar de deterioro progresivamente. Hay que especificar que la actividad física pues le ayuda en parte, que tiene que evitar el consumo de tabaco, alcohol. Y bueno, en sí lo enfocado al interrogatorio pues siempre hacia la fecha de diagnóstico de su diabetes para entender el funcionamiento de la misma, tratamientos previos, los actuales, si ha presenciado complicaciones ya sea agudas, crónicas, qué tan frecuentes son las mismas para poder entrar en sí en el panorama del paciente y con ello pues determinar si es que pues está en alto riesgo o no, acorde a ciertas escalas. Entonces, pues con ello es lo primordial detectar enfermedades macro y micro, a veces pues por el interrogatorio no son tan pronunciadas, pero siempre pues hay que tener presentes que los pacientes mal controlados pues generalmente desarrollan este tipo de entidades. Hay que recordarle al paciente bien los sitios de inyección o ya sea infusión de insulina debido a la lipodistrofia. Recordar que pues se debe de redistribuir la misma. Hay que realizar un examen en los pies dirigidos, detectar deformidades, checar los pulsos, lesiones de tipo preulcerosas o bien ulceraciones ya, como tal, callosidades y onicomicosis que pueden ser pues, exacerbantes a cierto condicionamiento de algún pie diabético. También es importante probar las sensaciones vibratorias y protectoras. Se comenta que las pruebas anormales con un examen de monofilamento de 10 gramos pues sugieren un mayor riesgo de ulceración. Entonces, pues sí, realmente cada paciente pues debe ser individualizado y, y hay que tener una buena prevención. Se comenta que los pacientes con diabetes tipo 1 pues pueden desarrollar diferentes enfermedades, ahora sí que como comorbilidades, además de la misma, por lo cual si nosotros sospechamos de algunas entidades, pues podemos solicitar diferentes perfiles, ya sea tener un seguimiento por medio de un perfil de lípidos anual, checar cómo está el funcionamiento del riñón mediante la creatinina sérica, la tasa de filtrado glomerular, la proporción de albúmina, como también de creatinina en orina. Se debe controlar pues, los electrolitos séricos en cuestión de si está tomando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de ARA o bien un diurético. Y a su vez, pues también tomar estudios de funcionamiento hepático si es que sospechamos alguna entidad asociada, entre otros. Hay que investigar también enfermedades autoinmunes porque estas llegan a estar muy de la mano, como enfermedades tiroideas, enfermedad celíaca, la insuficiencia suprarrenal primaria y la artritis reumatoide, siendo las que más predominan en este sector de población. Entre los diagnósticos diferenciales es útil tratar de diferenciar pues la diabetes tipo 2, como comentábamos, pues su presentación es principalmente en pacientes ya adultos, con menor riesgo de complicaciones en agudo, pero pues no exento de ellos si es que tienen mal control. Pues ya veíamos que el péptido C pues nos puede ayudar a discernir entre una y el otra. Encontraremos otros, como por ejemplo la diabetes pancreática, esto en asociación a que el paciente, por ejemplo, haya desarrollado una pancreatitis crónica
y pues con ello alteración funcional, ya sea de la masa y la misma función de las células beta. Entonces, pues teniendo este antecedente, pues nos puede orientar a que el mismo paciente haya desarrollado una diabetes, debido a que pues no está produciendo adecuadamente la insulina. El uso de esteroides, como sabemos, también puede influir en datos de hiperglucemia, la misma diabetes insípida, la enfermedad facticia, los MODI, que bueno, son en sí las enfermedades que ya tienen rasgos genéticos predominantes. Estos pues igual pueden sospecharse en la misma entidad de la diabetes tipo 1, por lo cual pues pueden ser diagnósticos diferenciales específicos acorde al gen encontrado, alterado, la polidipsia psicogénica y pues la glucosuria renal también, como dato de ciertas enfermedades que pueden llegar a confundir en el examen de orina y pues tratar de comprender en sí la entidad principal por la cual está desarrollando la misma para poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado. En cuanto a la diabetes pancreática, tal vez pueden hacer disfunción pancreática, las betas, de pancreatitis aguda, por eso es el transitorio. Pero pacientes que hacen disfunciones en la beta, pero que aparte tienen obesidad, tienen mayor riesgo de terminar con diabetes establecido. Entonces, para que contengan salud. Ok. Igual como comenta, la obesidad pues mórbida no ha sido bien esclarecida en la diabetes tipo 1, pero cada vez toma mayor fuerza acorde a la presentación. Entonces, pues no es un dato cardinal, pero pudiese ser también de enfoque orientativo. Bueno, acorde al tratamiento de la diabetes, vamos a encontrar pues que requieren terapia inicial con insulina, esto pues a base de esquemas ya sea basales, preferiblemente con insulina de acción prolongada y también con bolos, acorde a si lo requiere de acción rápida para comidas o bien correcciones específicas. También se comenta pues el monitoreo de glucosa continuo, esto pues a través de los monitores que bueno facilitan ahora sí que la dispersión de la misma insulina y con ello pues como comentábamos menor riesgo de complicaciones como la hipoglucemia. Es importante pues hacer la prevención como comentábamos tanto para el paciente como para la familia, para que esté consciente de las complicaciones que pudiesen llegar a desarrollar. Con ello, pues, poder tener un mejor seguimiento y mejores resultados ante nuestros pacientes. Y bueno, nuevamente resaltando la cuestión dietética, pues siempre debe de estar instruida por un nutriólogo para poder ajustar la dosis de carbohidratos conforme los gramos que se cubran acorde a las unidades de insulina. Esto para que pues, los pacientes realmente no tengan estas alteraciones constantes de su glucemia, ya que bueno, a veces hacen mal uso de su alimentación o como tal, pues eso es lo que más frecuentemente llega a verse, acorde a que hacen ayunos prolongados y pues se aplican la insulina. Todo esto pues llega a repercutir de forma importante en ellos. Entonces, pues no solamente queda en control del paciente, ya que pues los mismos a veces por la edad o por cuestiones de incapacidad, pues no pueden hacerlo de forma autosuficiente. Por ello, los familiares pues deben de estar también enterados del padecimiento, como comentábamos, y pues realmente apoyar. Los puntos a considerar, hay ciertas cuestiones que podemos encontrar en la diabetes tipo 1. Por ejemplo, mencionamos el periodo de luna de miel. Ocurre al mismo tiempo de que se hace el diagnóstico de la cetoacidosis. Esto pues es una recuperación temporal, se comenta, de la misma función de las células beta. En sí el organismo trata de compensar pues los requerimientos necesarios y pues de esta manera ocurre este periodo en donde, bueno, las personas necesitarán a su vez menos insulina. También comentaremos que el ejercicio pues llega a aumentar la misma sensibilidad de la insulina y pues tiene como todo beneficios como mejorar la salud cardiovascular, mejorar los perfiles de lípidos, disminuir las complicaciones a su vez que se puedan presentar a largo plazo como microvasculares,
reducir el riesgo de osteoporosis y pues claro, disminuir la mortalidad en los pacientes. Bueno, tendremos algunas funciones específicas de la insulina, facilitando la captación hepática de glucosa, aumenta el depósito muscular de glucógeno, favorece la síntesis y depósito de lípidos, favorece la síntesis y depósito de proteínas y ayuda a la captación celular de algunos aminoácidos. Generalmente los requerimientos basales de la misma terapia con dosis de insulina, pues llegan a ser hasta de un 50%. El resto, pues puede acoplarse a una insulina de acción rápida. Como comentábamos. La TDD es dosis diaria total. Dosis diaria total. Sí, sí, sí. Entonces, lo que quiere decir es que el requerimiento de insulina del paciente, de todo lo que ocupa en un día, la mitad va a ser insulina basal y lo demás va a ser en bolsas. Sí, lo hubiera olvidado. Mira esto. Abajo lo tiene. Sí. Y bueno, al iniciar la misma terapia, pues lo aconsejado es iniciar una dosis de 0.2 a 0.6 unidades por kilo de peso de la dosis diaria total de insulina. Y bueno, esto pues puede variar según el contexto de la enfermedad. Ya sea que, por ejemplo, tenga una cetocidosis, pues se cambia el mismo a base de 0.1 unidades por kilo de peso. Realmente, pues esto pues hay que considerar acorde a la sensibilidad también del paciente, porque pues todos tendrán diferentes respuestas ante el manejo, pero lo más establecido pues son dosis promedio entre estas. Hay una opción terapéutica que se comenta en los pacientes con diabetes tipo 1, el cual se refiere como el trasplante de páncreas. Generalmente esto pues únicamente se indica cuando hay una indicación simultánea de un trasplante de riñón. Estos trasplantes pues se consideran realmente cuando hay enfermedad renal en etapa terminal, dicho lo anterior. También se puede emplear en individuos relativamente más jóvenes, menores de 50 años, y que no tienen enfermedad de las arterias coronarias debido a pues, el alto riesgo quirúrgico. Y también cuando las opciones de tratamiento habituales pues no han tenido una respuesta óptima ante la prevención, y pues ha existido una variabilidad y con ello pues el paciente ha tenido previamente hipoglucemias graves de forma pues subsecuente. Todo esto pues en cuestión de tasa de mejoría. Claro, el paciente pues debe de estar con tratamiento inmunosupresor, inmunomodulador, perdón, para poder continuar con su manejo, pero bueno, esto igual ha sido benéfico en algunos casos, pero como tal no es algo que se indique de forma principal para este tipo de pacientes. Las complicaciones principales de la diabetes tipo 1, pues encontraremos entre ellas las macrovasculares y las microvasculares, entre ellas pues nefropatía, neuropatía, ya sea periférica o de carácter autonómica, la retinopatía, a su vez el edema macular asociado, la enfermedad cardíaca, incluida la enfermedad de arterias coronarias, insuficiencia cardíaca, cardiomiopatías, la enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, incluidos los accidentes cerebrovasculares como también ataques isquémicos transitorios, la misma pérdida de la audición se llega a presentar y pues la enfermedad de lo que es el pie diabético, incluido pues las úlceras y pues a su vez pues el tratamiento que serían las amputaciones. Entonces pues todo esto sería en parte el rubro que debemos tratar de evitar y siempre estar al margen del cuidado para ver si no es que ya está presentando alguno de estos rasgos. De esta manera, pues, podemos tener un buen balance en lo que refiere, pues, el estado general de nuestro paciente. Los principios acerca de la diabética, disfunción de disfunción contractil por toxicidad glucémica. No necesariamente por isquemia, por enfermedad coronaria, la misma hiperglicemia genera disfunción del tejido neural. Entonces, un paciente diabético sin adecuado control que empieza con datos de falla, que no le encuentran alguna otra causa, y ya buscaría descartar un isquemia, que es algo principal que buscaremos, enfermedad coronaria, pues consideren camino.
Sí. Y bueno, Yo creo que sí es común, lo que no es común es encontrar la pura. Entonces, la gran mayoría de los pacientes al desarrollar enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria, tienen otros factores de riesgo para disfunción miocárdica, entonces puede ser que venga combinado. Y no es una entidad que se busque de primera instancia, ni que se piense como algo tan frecuente. Más bien, el problema es encontrar la pura. Y hacer el abordaje completo para descartar que no sea. Y todas las causas que pudieran generar una cardiopatía, ¿no? Igual que de las complicaciones en neuropatía diabética, retinopatía diabética, neuropatía diabética. Hay un estudio, ya es algo viejito, que se llama el Diabetes Control and Complications Trial, donde evaluaron si a una persona, en ese tiempo todavía se llamaba, es tan viejito que todavía se llamaba diabetes insulino dependiente, pero en ese estudio eran como 1,500 personas y las asignaron a versión control intensivo de la glucosa versus un control estándar. O sea, en el grupo de intervención, que fue el de grupo intensivo, les daban 3 piquetes de insulina o a través de bombas continuas de insulina y los evaluaron a 7 años a ver cómo les iba con respecto a complicaciones. La verdad es que a las personas que tenían con bombas, que los tenían con 3, 4 piquetes al día, no se hace solamente porque sí. O sea, tener a un paciente diabético tipo 1 en un buen control disminuye mucho la progresión de la retinopatía diabética. En la retinopatía diabética los evaluaron a partir de los 6 meses. O sea, ellos lo grafican con curvas de Kaplan, se empiezan a despegar. A partir de los 6 meses progresan mucho a pesar de tener un régimen estándar, o sea, tener lo que debería ser un buen control. Cuando tienes un control intensivo, esos pacientes diabéticos disminuye mucho la progresión de nefropatía diabética, igual la albuminuria disminuye mucho y la neuropatía diabética. Entonces, no es porque sí, que nada más se les administra insulina cuando los pacientes. Ahorita con los monitoreos continuos de glucosa, pues es mucho más fácil tener ese tipo de controles. Ese estudio que menciona Iván es el DSCT, que es el equivalente al UKPDS del diabético tipo 2. Son los estudios clásicos de diabetes que cambiaron el tratamiento de la diabetes. Fueron por ahí de los años 90, de principios de los 90 en que se publicaron los dos. Y vale la pena que lean algún resumen de esos dos estudios, porque realmente son de los considerados clásicos en diabetes como en la medicina interna. Y efectivamente fue un estudio de gran escala que demostró que el control intensivo en el paciente con diabetes tipo 1 retardaba la aparición de las complicaciones crónicas. Okay. Es importante porque las personas con diabetes tipo 1 se cansan de estar suplicando es algo muy común, pero pues sí, es importante, o sea, realmente que tú tengas un buen control va a disminuir mucho las complicaciones, y lo que dijo Ernesto es de las cosas más importantes del control de carbohidratos. O sea, no, habitualmente conocemos mucho, pero a la persona tienes que tener con su insulina, tienes que tenerlo con control de carbohidratos, eso es importante. Le das insulina basal y los bolos los ajustas dependiendo de la cantidad de comida que tenga el paciente. Entonces le haces un factor de corrección y la persona ya tiene su tablita y dependiendo de la cantidad de gramos de carbohidrato que ingiera, entonces ya saben cuántas unidades de insulina tienen que aplicar. Entonces, bueno, eso no es algo tan difícil y las personas cuando los aprenden a hacer tienen un buen control. Sí. Para los niños. Y los niños les van a dar una aplicación que está muy buena y viene todo, hasta el Starbucks que quieran y el tamaño que dice cuántas calorías, cuántos carbohidratos, proteínas y grasas, y se asemeja mucho con las tablas que se usan o que están estandarizadas para el control de carbohidratos. Ahora ya es muy fácil con todas estas aplicaciones, pero antes no era tan sencillo. La gran ventaja que tenían los diabéticos tipo 1 o que siguen conservando es que es una población muy joven. Entonces son fácilmente educables. En ocasiones, cuando son muy chiquitos, lo que cuesta trabajo es educar a los padres. Pero en general, educar al niño no es tan complicado porque rápidamente aprenden a contar los carbohidratos, a buscar su tabla de equivalencia, su índice glucémico y a convertir los gramos de carbohidrato en unidades de insulina que tienen que aplicarse. Algo que quería yo comentarles es, yo creo que todos han escuchado el término de tecnología en diabetes. Todo lo que tiene que ver con tecnología en diabetes surge a partir de diabetes tipo 1.
las infusoras de insulina o las bombas de insulina, que posteriormente fue lo primero que hubo de tecnología en diabetes. Y en esas primeras bombas parecían como unas mochilas que traían los pacientes, en donde ahí se cargaba la insulina y se aplicaba, ¿no? Estamos hablando por ahí de finales de los 80s, parecían como si fueran astronautas, ¿no? Los pacientes con sus mochilas. Y poco a poco ha ido mejorando. Ahora incluso ya hay bombas subcutáneas, ¿no? Que se aplican y solamente se van rellenando. Y de acuerdo, el paciente cuando ya sabe contar carbohidratos, ya es capaz a través de las mismas aplicaciones de los teléfonos celulares de poner si va a hacer ejercicio, qué es lo que va a comer, y todo eso convertirlo en requerimientos de insulina. Ahora ya las microinfusoras o las infusoras de insulina ya traen algunas ajustadas un monitor continuo de glucosa. Es lo que llaman el páncreas artificial, en el cual tienes en tiempo real la determinación de glucosa y eso te permite ir haciendo correcciones. Hay algunas que incluso ya se está trabajando para que lo hagan de manera automática, ¿no? Entonces se le precarga a la bomba de insulina o a la microinfusora una insulina de acción lenta o ultralenta y una insulina de acción rápida o ultra rápida. Entonces, con esa combinación y en el páncreas artificial, que va detectando los niveles de glucosa de acuerdo a cada momento, te hace las correcciones o haces las correcciones y vas aplicando las cantidades de insulina que requieres, ¿no? Entonces, la verdad es que el pronóstico ha mejorado muchísimo del diabético tipo 1, justamente por esto, por la tecnología que hay, ¿no? Incluso hay estas, son como aplicaciones que tienen algún sistema de alarma en el cual, por ejemplo, cuando son muy pequeños y están cayendo en hipoglucemia, se les avisa a los cuidadores que el paciente está cayendo en hipoglucemia, ¿no? Para que inmediatamente corrijan. Y otra cosa que es muy importante, bueno, pues el paciente con diabetes tipo 1 siempre tiene que tener disponible una pluma de glucagón, ¿no? Porque invariablemente en algún momento puede caer en una hipoglucemia profunda, en la cual no pueda recuperarlo por la vía oral y no tengas accesibilidad inmediata al hospital. Entonces siempre tienen que tener una pluma de glucagón, idealmente. El problema es que es muy costosa y pues caduca, ¿no? Entonces, en países como el nuestro, pues no es tan redituable, pero es un seguro de vida que tienen que tener los diabéticos tipo 1 sí o sí, sobre todo cuando todavía están empezando o cuando presentan algún tipo de descontrol, es muy importante. Y la otra es que es algo común para tipo 1 y tipo 2, ahora con los monitoreos continuos, es el tiempo en rango. El tiempo en rango, ya habíamos hablado la otra vez, para que nosotros consideremos que es un buen control, ya no nos vamos solamente en hemoglobina glicada, ¿no? Ya utilizamos tiempo en rango, porcentaje de tiempo en rango. Entonces, el diabético tipo 1 como el diabético tipo 2, más del 70% de tiempo en rango es un buen control, ¿de acuerdo? Y es donde tenemos que tener a los pacientes. Si vemos que se empieza, el diabético tipo 1 para controlarlo es mucho más complicado, ¿no? Si tienes todas estas maravillas de la tecnología, es mucho más sencillo. Pero en el mundo real, llámese segundo nivel de atención, primer nivel de atención, en donde lo único que tienes a la mano es una glucometría capilar, es complicado controlar a los pacientes, no es tan sencillo, ¿sale? Ese capítulo de tecnologías en diabetes de la taxonomía está muy bien, pero pues en una unidad en el de temas selectos de medicina interna del año 2024 va a venir uno de tecnología en diabetes que escribimos nosotros. No hablo ni de nada. No, está bastante accesible. No, aquí tenemos una de insulina para diabetes. Y pues no, pero tenemos bombas de insulina. Si quieres aprender. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, incluyan ese estudio del DSCT en sus estudios que tienen que tener como clásicos de medicina interna. La siguiente clase es la de
los tratamientos. Entonces ahí podemos hacer políticas de corrección, de responsabilidad, y el control de carrera. O hacer como Listo, muy bien. Gracias, Kevin. Aquí le doy. Ya, quédese la It's time.